Hermanos, quiero invitarles a buscar. Esta semana hemos estado alrededor de la carta a los Filipenses. Y hoy vamos a estar hablando acerca de esto. Quiero invitarte a buscar. Precisamente en esta carta vamos a estar hablando hoy, poniendo hoy, en el capítulo 1, los versos del 27 al verso 30, este breve fragmento de esta epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Capítulo 1, versos del 27 al 30. Yo quiero, si puedes buscarlo, que ahora tu Biblia, si puedes ponerte en pie, vamos a leer la escritura. Filipenses, capítulo 1, versos del 27 al 30. Filipenses, capítulo 1, versos del 27 al 30. Le dice así el apóstol Pablo a esta iglesia amada: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Señor, bendita sea tu palabra en esta mañana. Hay gratitud en nuestros corazones por lo bueno, lo misericordioso y la abundante gracia que tú has derramado sobre tu pueblo, Señor. Aquí está tu palabra. Te rogamos ahora que nos permita, oh Dios, exponerla fielmente. Que tú, Señor, nos des palabras claras. Oh Dios, que las recibamos con humildad en nuestros corazones. Que tú, Señor, nos ayudes a ponerla en práctica. Edifica nuestras vidas. Alimenta nuestros corazones con tu palabra, Señor. Tu iglesia necesita tu palabra. Esta es, Señor, nuestra guía. Ayúdanos, Señor, a vivir por ella. A darte gloria y honra a ti. Sé conmigo, Señor, sé con mi incapacidad. No soy suficiente, Señor. Que tu Espíritu me guíe. Úsame, Señor. En tus manos estoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, quiero en primer lugar ponerte en contexto de todo lo que está alrededor de esta epístola. Solamente vamos a estar exponiendo este texto en esta epístola. Cuando nos veamos el domingo siguiente, por lo menos acá, vamos a continuar nuestra predicación de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Las otras congregaciones estarán quizás en otros textos, pero quiero ponerte en contexto de cuál es la relación que hay entre el apóstol Pablo con esta iglesia y de por qué o de qué le está escribiendo el apóstol. Y si nosotros vamos a Hechos capítulo 16, vamos a tener allí, quiero invitarte a que lo hagas, a que vayas allí y vamos a leer un fragmento de este texto para ver cómo es la llegada de el apóstol Pablo a este lugar y cómo comienza de alguna manera la iglesia acá en Filipos. Si estamos allí, dice la escritura, Hechos capítulo 16. Yo voy a estar leyendo el texto del versículo 1 al versículo 15. Dice la palabra: después llegó a Derbe, y ahí está hablando acerca de este viaje, y están allí Pablo y Silas. Llegó a Derbe y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas
en la fe y aumentaban en número cada día. Y escuchen lo que dice el verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, ¿verdad?, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Mis hermanos, esta es una declaración corta de cómo el Evangelio, y específicamente cómo Pablo tiene su primer encuentro con los ciudadanos de aquella ciudad a la que ahora le está escribiendo esta epístola. Pablo había llegado con Silas, él había comenzado a predicar el Evangelio, algunas mujeres habían escuchado, Dios había preparado, dice la Escritura, el corazón de Lidia para que estuviese atenta al mensaje que Pablo estaba hablando. Esta mujer conoce al Señor, se bautiza, y de alguna manera le dice a Pablo: mira, si tú crees que yo realmente soy fiel al Señor, mira, yo voy a abrir mi casa para que ustedes puedan hospedarse allí. Este pudiéramos decir que es el contexto histórico que rodea a esta epístola. Ahora, Pablo ha estado haciendo o escribiendo algunas cosas en el capítulo 1. Si algo Pablo ha estado haciendo en este capítulo 1 es hablando acerca del Evangelio. Y si usted revisa la palabra Evangelio en el capítulo 1, se repite una y otra vez. Por ejemplo, él está en el capítulo 1, versos 4 y 5, dando gracias a Dios y hablando del gozo que él tiene por la colaboración en el Evangelio que habían mostrado los filipenses. Él está diciendo en el verso 6 que él está seguro que Dios va a completar su obra en ellos. Él está diciendo en el verso 7 que él tiene el deseo de ver la confirmación del Evangelio en la vida de los filipenses. Pablo les está asegurando en el verso 12 que su propio sufrimiento, y Pablo está preso, y esta es otra de las cosas que necesitamos saber. Pablo está preso, pero él está diciendo que sus prisiones han servido para la confirmación y el avance del Evangelio. Y en el verso 14 le está diciendo: miren, lo que me ha pasado a mí ha sido una plataforma que Dios ha usado para que el Evangelio sea esparcido. Imagínense, todos los guardias de la prisión saben que Pablo está preso por el Evangelio. Ellos están escuchando ese testimonio. Los hermanos que están fuera, al ver que Pablo está preso, han cobrado ánimo y han continuado la predicación del Evangelio. Algunos, no con una buena intención, han comenzado también a predicar el Evangelio. Y Pablo dice: no importa que los que lo han hecho por otra intención lo hagan, porque el Evangelio de alguna manera está siendo predicado, y eso es lo más importante. Pablo está lleno de gozo porque el Evangelio está siendo expandido y también está siendo vivido de una manera grata en el corazón de la iglesia en Filipos. Llegamos al verso 27 y este es nuestro texto, y Pablo continúa hablando acerca del Evangelio, y ahora
hace un llamado a la iglesia a que vivan de una manera digna del Evangelio. Hermanos, una vida moldeada por el Evangelio es el centro de la iglesia. Una vida moldeada por el Evangelio es el centro de la iglesia. Yo quiero en esta mañana ver dos puntos en este sermón. En primer lugar, queremos ver el mandato que Pablo le hace a la iglesia de que vivan una vida digna o conforme al Evangelio de Cristo. Y en segundo lugar, también hay otro mandato de Pablo que queremos ver, y es precisamente la indicación de Pablo a la iglesia a que no se deje intimidar por aquellos que se oponen al Evangelio. Ahí usted lo puede ver en el verso 28, este segundo mandato del apóstol Pablo. Si hay una verdad que nosotros debemos entender de este texto, pudiera ser la siguiente: vivamos, iglesia, vivamos conforme al Evangelio de Cristo. Vivamos conforme al Evangelio de Cristo, sin temor a los que se oponen. Esa es la verdad que Pablo está tratando de transmitir aquí a la iglesia en Filipos, y es la verdad que nosotros también debemos vivir. Pablo les está diciendo, en primer lugar, vivan de una manera que sea coherente con lo que el Evangelio es. El Evangelio exige, en primer lugar, nuestra fe en Cristo. El Evangelio exige que nosotros podamos negarnos a nosotros mismos. El Evangelio exige una total sumisión a Dios. Eso es lo que el Evangelio exige. El Evangelio nos habla de que hay un Señor, de que hay un Rey de la iglesia y de nuestras vidas, y que nosotros tenemos que someternos a ese Rey. El Evangelio es la buena noticia que nos ha sacado de las tinieblas y del mundo y que nos ha traído a Cristo y a Dios. Así nosotros hemos entrado a este reino. Un reino que tiene principios, que tiene una ética por la cual la iglesia de Jesucristo debemos vivir. Comportaos es la palabra que usted y yo encontramos en la Reina Valera del 60, al menos. Y esta palabra que está aquí es un poquito compleja, porque es una palabra que cuando usted la ve en el idioma original, es una palabra que se deriva de la palabra política. Y es una palabra que se deriva también de la palabra ciudad. Y esta idea que Pablo está transmitiéndole a esta iglesia es la idea de que ellos pertenecen o son ciudadanos de un reino. Y que como ciudadanos de un reino, ellos deben vivir acorde a esa ciudadanía. Si usted va al capítulo 3, en el verso 20, Pablo les dice específicamente, ¿qué cosa? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Precisamente aquí también le está diciendo lo mismo. Y Pablo no se lo dice a otra iglesia, se lo dice a los filipenses. ¿Por qué? Por el contexto que tienen los filipenses. Filipos es una ciudad que está muy lejos de Roma. Específicamente está a 1312 kilómetros. Fíjense si está lejos. Y esto se hace aún más lejos pensando ahora en el tiempo de Pablo. Hoy usted coge un avión y usted dice, bueno, 1312 kilómetros, quizás no sé, en 4 horas estoy ahí. Pero en el tiempo de Pablo no era así. Pero esta ciudad que estaba tan lejos de Roma, de una manera increíble, porque algunos romanos en sus luchas se habían asentado allí y no habían regresado, se había convertido en una colonia romana. Ellos tenían privilegios. Ellos eran ciudadanos romanos. Y de alguna manera esos privilegios le daban un estatus superior. Recuerdan, Pablo también era romano. Y no sé si ustedes recuerdan cuando él apela a César por ser ciudadano romano, ¿verdad? Eran algunos privilegios que tenían. Pues Pablo está usando este mismo término y le está diciendo, ustedes que son ciudadanos romanos, aunque no lo son, ustedes tienen una ciudadanía a un lugar que está más lejos quizás, pero que es un lugar mucho mayor en importancia y mejor. La ciudadanía más importante que ustedes tienen, filipenses, no es la ciudadanía romana,
es la ciudadanía del cielo. Amén. La que Dios le ha regalado y es por la cual ustedes deben vivir todos los días. Esta palabra también implica o está en un tiempo donde no solamente ellos son llamados a comportarse de esa manera digna o coherente con el Evangelio en cierto momento o en cierto lugar, sino que está expresado que ellos deben comportarse así siempre. Ellos son creyentes, ellos son cristianos, ellos han recibido el Evangelio y por tanto deben vivir las 24 horas del día y los 7 días de la semana como cristianos. Ellos deben vivir glorificando a Dios constantemente. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Mis hermanos, por supuesto, vivir como ciudadanos del cielo es más fácil escucharlo que hacerlo. No era muy difícil, ser ciudadano romano. Era un honor en aquel tiempo para muchos ser ciudadanos romanos. Pero es mayor honor ser llamados ciudadanos del cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Yo no sé cuán importante para ustedes es esa ciudadanía. Yo no sé cuán importante y cuál es el concepto que usted tiene del Evangelio. Y los otros días meditábamos en eso, cuando hablábamos del capítulo 4, versículos 10 al 20. Y lo más sorprendente que usted y yo vamos a poder experimentar en esta vida es el Evangelio. Y lo más sorprendente que usted y yo, y lo más grande que usted y yo vamos a poder experimentar en esta vida es el Evangelio. El gozo del Evangelio. A veces nos contentamos con tantas cosas que no tienen valor. A veces le damos importancia a tantas cosas que son completamente insignificantes. Hermanos, el Evangelio es verdaderamente valioso. Para Pablo no había nada comparado con el Evangelio. Y cuando él escribe en el capítulo 4 y habla acerca de esta ayuda que había recibido y estaba agradecido por la iglesia al poder brindarle la ayuda, y qué bueno que ellos estaban creciendo en frutos para con él y para con Dios. Y cuando se menciona la famosa frase que todo el mundo usa y muchas veces mal usada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo lo que está diciendo es, no hay nada comparado con Cristo. Y porque tengo a Cristo, lo tengo todo. En Cristo estoy verdaderamente completo. Dice el pastor Steve Lawson acerca de esto de vivir conforme al Evangelio. Él dice lo siguiente: vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo significa para usted y para mí vivir en sumisión al señorío de Cristo. Darme cuenta de que mi vida no es mía, que he sido comprado por un precio y que debo vivir para la gloria de Dios. Que cada agenda en mi vida sirva para traer honra y gloria al Señor Jesucristo. Además, significa que debo arrepentirme mientras vivo mi vida cristiana y debo ser uno que continuamente confiesa sus pecados a Dios. Que debo estar afligido y entristecido por el pecado y las conductas dañinas dentro de mí, y que debo reconocerlo ante el Señor a medida que Él me convence y me los muestra. Debo vivir mi vida con abnegación, bajo la realidad de morir a mí mismo y que mis verdaderos intereses están vivos para Cristo y para Dios. Yo debo ser portador de la cruz y debo seguir a Jesucristo con el mundo detrás de mí y el cielo delante de mí. Y al seguir a Cristo, debo hacerlo con humildad de mente, con humildad de corazón y con un compromiso radical y entregado a aquel que colgó en esa cruz y que sufrió, sangró y murió por mí, que quitó mis pecados. Dice este hombre: esto es lo que significa para mí vivir de una manera digna del Evangelio
de Jesucristo. Ahora, hermano, el final del versículo 27 nos dice que esta vida, o que vivir esta vida digna del Evangelio, debe ser también vivida o expresada en medio de la unidad y la comunidad, que también estará marcada por la adversidad. Y esta última parte del versículo 27 nos va a servir de transición para lo segundo que queremos ver en esta mañana. Pablo les dice que desea escuchar de ellos que están firmes. Y esta palabra firme significa, o tiene como imagen, para poder entenderla, un ancla de un barco, que sirve para establecer una posición segura del barco. Él les dice: yo quiero que ustedes puedan estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. En el verso 28 comienza Pablo a hablar acerca también de que esto va a traer oposición, y este es lo segundo que vamos a estar viendo en esta mañana. No debemos intimidarnos ante la oposición al Evangelio. Los filipenses tenían adversarios dentro y fuera, cercanos y lejanos. Vamos al capítulo 3, versículo 2, y veamos lo que Pablo les dice a los hermanos. Dice Pablo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Dentro de la iglesia de Filipos estaban los judaizantes, a los cuales Pablo les llama perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Estos falsos maestros eran un escarnio para la iglesia del Señor Jesús. Pablo está diciéndoles a esta iglesia que no deben amedrentarse ni sentir temor por esta gente que está ahí. Hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo tiene hoy también enemigos dentro y enemigos fuera. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Muchas veces que están dentro. Muchas veces vemos alrededor de nosotros una iglesia secularizada, una iglesia que duda de la verdad del Evangelio, una iglesia que no reconoce que este libro es verdad, una iglesia que no reconoce que este libro es suficiente. Esa iglesia es enemiga de la cruz de Cristo. Y nosotros, como iglesia del Señor, estamos llamados a vivir conforme al Evangelio de Cristo, sin atemorizarnos y también sin sucumbir a este tipo, si podemos llamarle, de iglesia. Una iglesia que ha abandonado muchas veces la palabra por sus propios métodos. Una iglesia que tiene el pragmatismo, lo que funciona, lo que sirve, lo que da números, como lo que hay que hacer, y ha rechazado lo que la Biblia nos manda hacer. Hermanos, tenemos que continuar firmes, unánimes, luchando por la verdad del Evangelio. La palabra fe que Pablo usa allí no es la fe que nosotros debemos profesar por Cristo. La palabra fe que Pablo usa ahí es la palabra que se puede traducir mejor como verdad. Son las doctrinas, los elementos que usted y yo creemos como creyentes. Son las doctrinas y las verdades que la palabra de Dios nos enseña. Y Pablo les está diciendo a esta iglesia: ustedes deben mantenerse firmes, defendiendo, unánimes, esas verdades. Ustedes no deben de atemorizarse ni por los enemigos internos ni por los externos. Hay otro tipo de iglesia, que es la iglesia del Dios yo. Es la iglesia que tiene a Dios allí para que me dé y me dé y me dé. Es la iglesia que piensa que Dios es su siervo y que ellos son sus señores. Es la iglesia que reclama y que no da.
Es la iglesia que quiere para ellos, pero no quiere entregarse al Señor. Tenemos otro concepto. Y es el concepto de que la iglesia es la que define la verdad. Y muchas iglesias andan por ahí hoy tratando de definir la verdad. Y mis hermanos, la verdad es la que define la iglesia. La verdad es la que gobierna la iglesia. Y esa es la verdad por la cual Pablo dice, manténgase firmes ahí. Establezcanse ahí y luchen unánimes por esa verdad. Hermanos, en todos los tiempos hay iglesias apóstolas. Pero la iglesia del Señor Jesucristo está llamada a proclamar la verdad y a vivir la verdad. Ese es el llamado que Pablo nos está haciendo. Vivir conforme al Evangelio y defender ese Evangelio. Tenemos también una lucha externa. Tenemos la lucha contra el mundo que nos rodea. Pablo dice ahí en el verso 28, aquellos que se oponen, que tratan de intimidarnos, aquellos a los cuales el mensaje del Evangelio puro les es estorbo. No pueden resistirlo. Aquellos que quieren vivir su vida como les plazca. Hermanos, la verdad que nosotros profesamos es tan antigua. Fíjense si es antigua, que viene de Dios mismo. Pero esa no es la verdad que el mundo de hoy quiere sostener. La verdad que el mundo de hoy quiere sostener está basado en el relativismo, en los deseos inmorales, en el poder, no en la humillación, no en la humildad, no en el ejemplo de Cristo, no en lo que Dios quiere. Y cómo este mundo se manifiesta entonces. Mis hermanos, la iglesia de Jesucristo es un estorbo para el mundo. Tenemos que acabar de entender eso. La iglesia de Jesucristo es un estorbo para el mundo. Cuando la iglesia se hace tan placentera al mundo, usted y yo tenemos que revisar lo que estamos haciendo. Porque quizás estemos viviendo tan cerca de lo que el mundo es, que entonces no estemos viviendo de una manera digna del Evangelio de Jesús. La ética y la moral que Dios propone en su palabra es contrario a lo que el mundo cree, a lo que el mundo es, a lo que el mundo defiende y a lo que el mundo quiere vivir. La verdad que el mundo estima es una verdad relativa. Y es, por cierto, una mentira. La verdad relativa no existe. Es mentira. La única verdad que nosotros debemos defender es esta. Y esta es una verdad absoluta y atemporal. La homosexualidad fue mala en Sodoma y Gomorra y lo va a hacer hasta que Jesucristo venga. Matar es malo desde que Caín lo hizo contra su hermano y lo va a hacer hasta que Jesucristo venga. Desobedecer a Dios es malo desde que Eva y Adán lo hicieron y lo va a hacer hasta que Jesucristo venga. La verdad que nosotros tenemos no pasa de tiempo. No pasa de moda. La verdad que nosotros tenemos es una verdad moral. Y es lo contrario al desenfreno que el mundo vive y que el mundo defiende.
Es contrario al deseo que el mundo vive y que el mundo defiende. Y usted sabe cuál será el resultado de pararse y de plantarse a defender la verdad de Dios. El siglo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y esta es una frase o una palabra que no nos gusta. Pero qué interesante que Pablo le dice a los filipenses, es algo que Cristo les ha concedido a ustedes. Es una concesión, es un regalo. ¿Sufrir es un regalo? Dice la Escritura que sí. Pedro les dice a sus oyentes que están a punto de sufrir lo que ya están sufriendo. ¿Por qué se extrañan de que lo están haciendo? Primera de Pedro capítulo 4. ¿Por qué se extrañan del fuego de prueba que ha acontecido? Si eso es normal. Cuando la iglesia se planta en la verdad, va a padecer, va a sufrir, porque el mundo la va a aborrecer. ¿Acaso Cristo no lo hizo? ¿Acaso nuestro Señor no fue a la cruz? ¿Acaso a nuestro Señor no le gritaron, crucifícale, crucifícale? ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Queremos vivir la vida placentera y morirnos de viejo. Pero Pablo nos está diciendo que el padecimiento muy probablemente venga a consecuencia de vivir el Evangelio y de defender la verdad. Mis hermanos, voy a regresar al verso 28. Porque en el verso 28 está el resultado. ¿Qué dice de los que se oponen? Ciertamente, ¿qué cosa es? Indicio de perdición. Mis hermanos, el mal no triunfa. Es incierto. La oposición del mal contra el bien, contra la verdad, es solamente la muestra de lo que hay detrás de eso y nos muestra también que hay un resultado para ello. Y el resultado es la perdición. En la historia de Dios, el mal no triunfa. Quizás en algunas películas que usted ha visto, lo haga. En la historia de Dios, el mal no triunfa. El mal es juzgado. La mentira es juzgada por la verdad. ¿Qué pasa con el bien? Mas para vosotros, de salvación. Y esto, de Dios. Hermanos, aquellos que viven conforme al Evangelio, aquellos que se plantan y defienden la verdad del Evangelio, en primer lugar están dando muestras de su salvación. Están diciendo, nosotros realmente hemos conocido el Evangelio. Y estos también tienen un fin con Dios. Tienen un fin eterno disfrutando de Dios. Estamos ahora en el tiempo donde el Evangelio es costoso. Trae sufrimiento. Pero cuando leemos textos como este, también el Evangelio es consuelo. También podemos entender que el sufrimiento por el Evangelio es consuelo. Es un regalo que Dios nos ha hecho. ¿Usted sabe de qué? Y al menos parecernos un poquito sí a nuestro Maestro.
Pablo les deja a ellos, en el capítulo 2, el gran ejemplo de Jesucristo. Cuando Pablo les dice esto, les habla un poquito en el capítulo 2 de cómo debe verse esta vida moldeada por el Evangelio, y les dice a partir del verso 5, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí está el ejemplo. Pero el ejemplo de Cristo es el ejemplo del sufrimiento. Lo que Pablo les dice aquí es que Cristo se despojó de sí mismo, tomó forma de hombre, vino a la condición de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo de nuestro Maestro. Ese es el resultado de vivir defendiendo la verdad del Evangelio. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Y ese también es el ejemplo de Pablo. Pablo está preso, escribiéndoles esto. Pero Pablo está preso por el Evangelio. Y Pablo se los dice, mis prisiones tienen que ver con el Evangelio. Y Pablo termina este texto diciéndole, tengan ustedes el mismo conflicto que habéis visto en mí. Y ahora oís que hay en mí. Yo estoy preso por el Evangelio. Yo estoy preso por vivir y defender esa verdad. Compartan eso conmigo. Mis hermanos, somos ciudadanos del cielo. Un reino con principios y éticas sobrenaturales. Para que nosotros las vivamos, no solo las interioricemos, no solo las creamos, sino que también las vivamos. Un reino que tiene la verdad, verdad en la cual nosotros tenemos que estar firmes, verdad que tenemos que defender. No seamos intimidados, porque Dios está en su trono, Él gobierna y Él triunfa. Y nosotros triunfamos con Él. Amén. Vivamos vidas dignas del Evangelio y no nos atemoricemos. Vivamos vidas dignas del Evangelio y no nos atemoricemos. Que el Señor nos ayude a vivir así, que Él nos dé fuerzas, que Él nos sostenga. Y hermanos, recordemos que Pablo está diciendo esto a una iglesia. Que podamos hacerlo juntos, que podamos cerrar filas, que podamos tener todos el mismo sentido, la misma mente. Podamos hacerlo personalmente, corporativamente. Que la gloria y la honra sean para Dios. Amén. Que Él nos ayude